Empiezo compartiendo pantalla. Bien, ustedes me dirán si se ve mi pantalla, se ve completamente porque vamos a empezar ya el trabajo, ¿no? ¿Me confirman? Por favor, me Sí, confirman. sí, profesor. Me confirman y si la voz también está bien, ¿ah? Porque también podría estar de repente fallando un poco. Ya, perfecto, perfecto. Muy bien. Bien, vamos a empezar el seminario resolviendo el examen de medio curso, ¿no? Vamos a un poco a resolverlo de tal forma de que podamos ubicarnos un poquito con las respuestas que hemos dado y podemos de repente o verificar y ratificar lo que hemos respondido o, digamos, incrementar un poco a nuestro conocimiento, ya que también de parte de este examen de medio curso va a entrar parte de digamos, estas materias o estos capítulos que se están preguntando, ¿no? Primera pregunta. ¿Qué consideraciones determinan en el planteamiento de una presa, ¿no? Que sea homogénea o zonificada? Describa tres principales fundamentos y parámetros considerados, ¿no? La respuesta es la siguiente. Cuando hablamos de consideraciones, estamos hablando de las características que nos van a llevar a elegir una presa. Entonces vamos a escoger tres. Podrían haber sido otras, pero en este caso yo estoy escogiendo tres, que me parece que son las más importantes. Por ejemplo, el lugar donde debe ubicarse la presa. Al ubicar el lugar de la presa, lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Inmediatamente lo que estamos haciendo es, vamos a dibujar un poco una cuenca, vamos a suponer de que tenga sus afluentes, ¿no? Y esta sea la cuenca, tengamos acá un afluente principal y que por este punto podamos estar planteando una presa. Entonces, nosotros estamos ubicando una presa. Al ubicar una presa, inmediatamente viene a nuestra, digamos, a nuestro planteamiento, nuestra estrategia, ver qué hidrología tiene esta cuenca. Donde está la presa que estamos ubicando, pues es una cuenca que tiene un área, ¿no? Tiene un área, tiene afluentes con cierta pendiente, tiene precipitaciones, tiene arrastre de sedimentos, ¿no? Tiene características geológicas y geomorfológicas tanto en el lugar donde se ubica la presa como en el reservorio que se va a formar, ¿no? Entonces, nosotros vamos en este caso, a mencionar de que los parámetros considerados serían los que estén dentro de estos temas, ¿no? No necesariamente la palavirología, podrían haber dicho caudal, podrían haber dicho precipitación, en la topografía igualmente, hubieran podido decir topografía de la presa, el área del reservorio a través de la curva área-volumen, ¿no? Hay varias expresiones que están dentro de estos temas. En la geología y la geotecnia podrían haber, por ejemplo, mencionado el coeficiente, la cohesión, el coeficiente de permeabilidad, el ángulo de fricción, en fin, varios de esos parámetros, ¿no? Entonces, toda esta era una respuesta que abarca todo un tema, ¿no? Por eso es de que he sido bastante cuidadosa en leer las preguntas, las respuestas, porque están encerrando, mientras que encierren dentro de este tema, las he considerado. Si no se aparecen, no he considerado, ¿no? Otro punto también que he considerado importante es que se ubique el tipo de presa según el valle, ¿no? Tenemos que ver que según el valle, ya sea ancho, ya sea angosto, ya sea mixto, nosotros ya estamos viendo el tipo de presa que vamos a tener. Hay valles anchos con profundidad de estrato permeable mayor de 5 metros y podríamos inmediatamente ubicar pues una presa de tierra, ¿no? O si es un valle angosto con poco depósito, ya invita a hacer una presa enrocado, ¿no? Entonces ya estoy yo ubicándome dentro de mi elección, tanto homogénea como zonificada, pero estoy dentro de un rango de posibilidades, ¿no?
Después, otro punto que consideré sumamente importante son los materiales. Y había que recordar, ¿no? Que en los materiales tenemos que elegir, ¿no? Entre los finos, medio finos, gravas, rocas trituradas, para poder tener una tendencia hacia la presa hubiera sido de repente homogénea, hubiera podido ser zonificada, podría haber sido de tierra o derrocado, ¿no? Si hubiera ido por esa tendencia, pues la presa tendría que ser lo más probable que si no tenemos mucho fino, ¿no? Y tenemos más gravas y rocas, inclusive tenemos que canteras donde colectar este material, entonces definitivamente estamos nos inclinamos por las presas de enrocado. Pero si sin embargo hay presas, hay lugares con canteras, con materiales finos, ¿no? Que tienen, por ejemplo, una cierta cohesión, un ángulo de fricción medio, ¿no? Y una permeabilidad bastante baja, entonces estamos en la tendencia de presas homogéneas o presas zonificadas, ¿no? Entonces eso era, digamos, de recordar algo de esto. Y siendo, como les digo, bastante amplia la respuesta, teníamos que habernos enfocado, ¿no? Teníamos que habernos enfocado en esos criterios, ¿no? Bien, la pregunta 2. Si hubiera algo más que aclarar, por favor, lo van escribiendo en el chat y terminado, digamos, la solución del examen, por favor, vamos a resolverlo, ¿no? Pero vamos al examen. Después se preguntó cuáles son los periodos de retorno que se consideran en los diferentes volúmenes de la presa, ¿no? Volumen de reserva, volumen útil, avenidas, sedimentos, ¿no? Entonces, en el caso de la reserva y el volumen útil, puede ser, podría haberse aceptado que sea la respuesta un periodo de retorno uno en uno o uno en 50, porque hay, digamos, diseñadores que cuidan bastante generar una información, ¿no? Porque no se tienen los años suficientes y lo generan con un periodo de 50 años. Entonces ya estamos viendo de que podríamos estar cuidando, digamos, un poco nuestra información y incrementando el valor como para poder cubrir, digamos, por ejemplo, el volumen de reserva por un lapso de 50 años, que es la vida útil de la presa, ¿no? Igualmente el volumen útil. El volumen útil no puse nada porque también podríamos haber tomado la serie generada, que es uno en uno. No estoy incrementando ningún valor. Simplemente tal como la considero, la utilizo. Y es lo que ustedes han utilizado tal cual para poder generar sus volúmenes útiles cuando han aplicado el algoritmo de pico secuente para proyectar este caso del volumen útil o la simulación. No han hecho no hay incremento ni una proyección para poder tener digamos, una generación con un hidrograma de avenidas, por ejemplo, ¿no? En cambio, con el volumen de avenidas sí se pretendió hacer un hidrograma en el cual ustedes hicieron, inclusive, trabajaron el tránsito a la avenida, ¿no? El tránsito del ingreso y el egreso. Vamos a dibujarlo un poco para que recuerden. Entonces, este hidrograma era, digamos, proyectado en función del riesgo. Pues depende del riesgo que implica la presa. Y no es el tamaño ni la altura de la presa, es el riesgo. Porque puede ser que sea una presa, como he repetido, muy pequeña, 10 metros máximo por decir, y esté alojando 100 millones de metros cúbicos. Y si esa presa se rompe, 100 millones van a hacer mucho daño. Pero también hay presas más altas que están alojando 1 millón, 2 millones, como son, digamos, las presas que se proyectan en el sur, en Tacna, Moquegua, ¿no? Y que con 1 millón lo más probable es de que el vaciado de la presa que podía fallar quede ahí a pocos metros o máximo algunos kilómetros como un derrame. Pero si es que no hay ningún tipo de población, ni tampoco digamos, cultivos, en fin, o carreteras, de repente no hay ningún daño. Pero eso va a depender. Entonces, ¿qué daño hacemos con las posibilidades que tenemos cuando proyectamos una presa y sobre todo las avenidas? ¿Cómo vamos a manejar estas avenidas? Entonces, la respuesta era, depende del riesgo que implica la presa. Normalmente podría ser un en 1000, pero yo puedo aceptar un en 2000, un en 3000, de acuerdo a la explicación. No hay una respuesta rígida, ¿no? No hay una rigidez en las respuestas. Entonces ustedes hicieron su hidrograma, ¿no? Este era el hidrograma para un en 1000 años, y hicieron el hidrograma de salida del vertedero, que estaba, digamos, cubriendo
no había una proyección, lo que estaba proyectando era la entrada, pero no la salida. Simplemente utilizaron la ecuación y salieron con ese caudal, ¿no? Eso fue lo que hicieron. Igualmente, por ejemplo, si vamos de sedimentos, en sedimentos otra vez voy a dibujar la cuenca y vamos a suponer que esté la presa acá esta vez, con su reservorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos una situación de que esta, digamos, acarreo de material, ¿no?, que va a ocurrir en esta cuenca, podríamos decir de que cuanto más, digamos, se apoye sobre el diseño de las estructuras que podemos plantear en el cauce, que normalmente es un en 100 dado por el ANA, entonces nosotros lo más probable es que tengamos que proyectar los sedimentos para un periodo autónomo en 100. Entonces ahí se responde un arrastre en la cuenca y el cauce del río a un en 100, ¿no? Porque ahí nos cuidamos de las estructuras, inclusive, digamos, las estructuras de proyección que se diseñan en el cauce están proyectadas para un en 100, porque eso es lo que está normado, ¿no? Entonces esa era la respuesta. Bien, entonces ya vamos por la pregunta 2. La pregunta 3. La pregunta 3 era mucho más simple, era simplemente mencionar las escuelas que plantean el bordo libre en una presa. Entonces era procedimiento combinado de NAPEN, el procedimiento general de México o el reglamento japonés. Hubieran podido decirle el reglamento español, el SPANCOL, en fin. Hay muchas escuelas que tienen sus planteamientos para el bordo libre. La única situación, ¿no?, es que nosotros tenemos que ver es que ese bordo libre esté ubicado por encima del NAME, ¿no? Y que considere las olas en su máximo nivel. Vamos a otra vez a dibujar un dibujo acá. Vamos a suponer que esta sea la presa. Esta es la presa y acá Ingeniera, está. ingeniera, ¿me escucha? Sí. Disculpe que le interrumpa. Hay un compañero que me está diciendo que por favor le acepte. Pero ya, lo que pasa es que yo puedo aceptarlo, pero miren, tenemos que tener un poquito de disciplina. Yo los he Ujú. invitado por correos institucionales, ¿no? Entonces, cuando ya es un correo que no es, obviamente que no va a ser. Vamos a tratar de, un ratito, por favor. Sí, ingeniera. Lo que pasa es que también creo que a mi compañero Jason Quinto no le llegó el correo. Por cuestiones institucionales a todos les he dado de acuerdo a la lista. Un minutito, vamos Ah, a tratar de ya. resolver. Un momentito, Sí. voy a tener que dejar de compartir. Un minuto, por favor. Ya, ok. Entonces, acá están los que no. Ya, ok, ya les he permitido ya. Ya, está correcto todo. Ya, miren, estábamos viendo, ¿no?, el tema de la presa, ¿no? La presa, por decir, tiene esta forma y nosotros hemos llegado a calcular los niveles, ¿no?, de Namo. Este es el Namo y este es el Name. Le voy a colocar solamente una letra. Name y Namo. Entonces, el bordo libre, el bordo libre es lo que va a ir desde el Name hasta la corona. Y este bordo libre es sumamente importante porque sobre el NAME, digamos que estamos asumiendo que en algún momento, con un periodo de 1000 años, se pueda formar ese nivel, ¿no? Hay veces no se forma nunca, ni lo vamos a ver, pero no sabemos cuándo se va a presentar, ¿no? Entonces, van a haber olas, van a haber olas que van a golpear la presa. Estamos asumiendo que esas olas podrían llegar a tener, inclusive hasta tocar la parte del bordo libre. Por eso es de que estos métodos están incluyendo el fetch, que es, si dibujo vamos a suponer que esta sea la presa, se considera todo este largo,
de la laguna o de ya digamos, un poco el recinto o el reservorio de la presa, se considera para ver cómo va a ejercer la fuerza sobre la perpendicularidad del eje de la presa, ¿no? Entonces va a haber, digamos, esta posibilidad. También es una posibilidad, porque el viento podría ir en este sentido, podría ir en este sentido. O sea, el viento puede ser, tiene muchas posibilidades. En un momento está dirigiéndose a un lado, otro a este lado. Estamos asumiendo la peor situación, el peor escenario que sea perpendicular al eje de la presa y en ese momento podría golpear la presa y también inclusive podría tener hasta un reboce con ese, digamos, solamente con la ola, ¿no? Porque la parte donde estamos ubicando las presas, en la parte alta o media, hay bastante viento. Entonces, todas ellas consideran, ¿no? Consideran esa situación. Por eso para mí era importante que ustedes estén enterados de los procedimientos. Ahora, este procedimiento, por ejemplo, les puede dar un resultado con el método combinado de NAPEN, otro con la Federal de México, otro con el reglamento, pueden dar diferentes resultados, pero nuestro criterio es el que va a primar para que ustedes puedan elegir una final, digamos, dimensión para este bordo libre. Igual es con la coronación. La coronación, hay varias escuelas, pero esa coronación finalmente no puede ser menos de 6 metros, porque se asume que acá va a haber movilidad de ida, va a regresar, va a haber maquinaria primero de una construcción y al final de la construcción pues va a haber bastante movimiento. Inclusive hay un espacio para las barandas, hay mucho viento, va a haber inclusive una pendiente para que pueda haber un drenaje. O sea, hay muchas cosas que se hacen en la parte final de la presa. Entonces, lo menos son 6 metros, ¿no? Eso que quede bastante claro. Entonces, esa era mi intención, ¿no? De que puedan, digamos, repasar el tema. Ahora vamos al problema. El problema se les dice, ¿no? Se les da la ecuación de Manning, perdón, de Darcy, en función del número de líneas de flujo y equipotenciales. Se les da la ecuación de la presión de poros, ¿no? Y se les pregunta lo siguiente. Se dice, trace la línea de saturación y líneas de flujo y proyecte en los filtros de Drell. Bien, para responder voy a sacar estos dos círculos que he colocado para poder responder una de las preguntas digamos, de falla, ¿no? Pero vamos a lo siguiente. Lo número uno, y veo que ha sido general, ha sido de que ustedes han empezado a proyectar esta línea de flujo pensando en que esta zona, ¿no? Esta zona que es terraplén y que es una presa zonificada, pierde carga. Y eso no es así, porque es una zona donde tenemos un material que es completamente permeable, no hay pérdidas de ningún tipo, simplemente el flujo va a sumergirse, va a saturarse y ahí va a quedar. Pero en el momento que llega al núcleo, que tiene una cohesión correspondiente a un material fino, ¿no? Puede ser 5, 10 kilonewtons, en fin, puede tener un ángulo de fricción de veintitantos. Él les está diciendo que acá la permeabilidad es un 2 por 10 a la menos 6 y que la cimentación es un 3 por 10 a la menos 5. Entonces, de hecho, acá lo que se ha planteado cuando se ha dibujado la presa así es que se ha removido el material y se ha reemplazado este 3 por 10 a la menos 5 por un material de 2 por 10 a la menos 6. Eso es lo primero que se ha hecho. Y por consiguiente, si se ha hecho eso, todo este sector que es la presa, el núcleo, más la cimentación, van a trabajar las líneas perdiendo carga, ¿no? También está incluido el dentellón, ¿no? Y luego, obviamente, que va a haber un escurrimiento hasta el filtro, ¿no? Entonces, ahí fue, digamos, el primer punto que la mayoría ahí, digamos, dibujaron, pero no tomaron en cuenta ese aspecto, ¿no? Entonces ahí se cuenta que para el núcleo teníamos unas líneas de flujo de uno, 2, 3, ¿no? Casi 4, pero al final se está casi terminando acá, ¿no? Se puede haber dicho 3 o 4, hubiera pasado cualquiera de esas respuestas. Y las equipotenciales corresponden a las que están trabajando dentro del núcleo.
ya no estamos contando las equipotenciales del terraplén, no, núcleo y solamente la parte del núcleo de la presa. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ahí se considera, yo considero 3 sobre las equipotenciales 5. Entonces el caudal unitario va a ser igual a el valor de la permeabilidad, 2 por 10 a la menos 6, por 10 metros, porque solamente es la altura de la presa, 10 metros. Le vamos a poner eh, 100 más porque estamos basando a centímetros, por 3 sobre 5. Entonces ahí tenían la respuesta del valor del caudal, que sería 1.2 por 10 a la menos 3, aproximadamente, ¿no? Y para la cimentación ya era otro conteo, porque es del núcleo hacia abajo. Entonces casi tenemos 1 y 2, ¿no? Como se está, digamos, la línea de flujo se está considerando acá 3 porque 1, 2, 3, como que este ingresa y que no ingresa. Ha podido ser también 2, nada más, ¿no? O 2,5. Pero el 2,5 no se cuenta en este caso, ¿no? En líneas de flujo ni equipotencial se habla de medio punto. Sobre todo lo que corresponde a las equipotenciales. Y en las equipotenciales esto va a seguir circulando hasta llegar al filtro porque se está colocando un dren al final y se está colocando un filtro porque está, digamos, colectando el flujo del núcleo y se está colectando el flujo de la cimentación. Entonces había que seguir con las líneas hasta llegar al punto del dren, ¿no? Entonces ahí se tiene un NF que ha podido ser de 2 o 3 y las equipotenciales son 12, que las he contado desde acá hasta llegar al filtro, al dren. Está saliendo 7,2 por 10 a la menos 3, ¿no? Vayan chequeando si hay un error, por favor, me pasan la voz, pero ustedes ya, lo importante es que sepan el procedimiento, ¿no? Después se preguntó, calcule la presión en el punto P. Entonces, la presión en el punto P, hay una ecuación, ¿no? Que está en función de la diferencia de HW menos delta de HP. Entonces, acá tenemos que considerar cuál es el delta de HP que está ocurriendo en este punto, y el HW son 10 metros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una regla de 3. Si con 10 metros tenemos 5 canales equipotenciales, que son 1, 2, 3, 4 y 5, con el valor donde está ubicado P, ¿no? Que está acá la regla de 3, ¿no? Que son 1, 2, 3, 4 canales equipotenciales, ¿cuánto de carga tendré? Y está saliendo 8. Pero la ecuación me dice de que tenemos que considerar la diferencia HW menos delta de HP. O sea que tendríamos el valor de 2, ¿no? 10 menos 8, 2. Cuando multiplicamos por una tonelada por metro cúbico, nos sale una presión, porque esta es una unidad de presión de 2 toneladas por metro cuadrado. Entonces es, digamos, un poco las respuestas, ¿no? Un buen grupo lo ha hecho, otro grupo no lo ha hecho, ¿no? Es cuestión de que lo repasen, ¿no? Lo repasen porque estas cuestiones que son básicas van a enfrentarlas ustedes en algún momento, y no solamente con una presa, puede ser con cualquier tipo de situación, que puede ser, por ejemplo, en un canal donde tienen que hacer cortes, tienen taludes, y los taludes tienen que tratarlos también de la misma forma que hemos trabajado la estabilidad, ¿no? Tienen que ver si el talud es estable, no solamente porque por usos y costumbres se usan taludes de 1 en 2 o en 5, pero ¿y qué pasa con la posibilidad de que haya una fuente de agua, que esté humedecido el talud? Entonces, evitar deslizamientos, ¿no? Ya estamos en el 4,4. La 4,5 era marque la línea de falla. Entonces, yo quería que ustedes planteen posibilidades, ¿no? Ahí había que plantear los dos, tanto aguas arriba como aguas abajo. ¿Y qué es lo más importante acá? Como estamos hablando de una presa en operación y de un estrato que es permeable antes del dentellón, entonces deberíamos plantear que ese círculo, el más riesgoso, tome parte de la presa y parte de la cimentación. Ha podido ser también aguas abajo, ¿no? De esta forma,
¿no? También esto se moviliza, porque va a haber una serie de puntos que van a tratar de calcular el menor factor de seguridad, ¿no? Entonces esto se va a movilizar, ¿no? En cualquier punto, de repente acá, hay veces toma en este punto, esto va a fallar, por supuesto, en la parte superficial, hay veces se va para acá, entonces eso va a haber muchas posibilidades y nosotros lo que queremos es encontrar el menor valor de seguridad, ¿no? Eso es lo más importante. Bien, ahora describa cómo aplicaría la metodología de Bishop y también cómo se proyectaría la estabilidad según esta metodología que requeriría para conocer la estabilidad de la presa. Entonces acá yo simplemente he colocado la ecuación de Bishop, ¿no? Para que podamos un poco, ¿no? Darnos, ver bien claramente, ¿no? Cuál es el componente y poder mencionar de que la estabilidad de Bishop está considerando las variables de la cohesión, el ancho de la dovela, que es B, este es el valor de B, también está considerando el peso de la dovela, que es B doble, y que también considera la posibilidad de que tenga en oposición la supresión, que es el valor de U por B, ¿no? Y obviamente el ángulo de fricción, la tangente. Este es para el método de equilibrio límite, ojo, porque hemos visto las dos posibilidades. Una puede ser el equilibrio límite y la otra puede ser por métodos numéricos o elementos finitos, ¿no? El equilibrio límite está asumiendo, ¿no? Como lo estamos viendo acá, está asumiendo que en forma simultánea y en forma homogénea, si hay una falla, la falla va a suceder total, ¿no? Y eso es lo que, por eso es de que movilizo esta posibilidad, puede ser todo esto, puede ser, pero eso no quiere decir que eso sea, ¿no? En cambio, los elementos finitos son puntuales, nos van a llevar a ver qué parte del talud puede ser el más crítico. ¿Y cuál es la ventaja? Que podríamos nosotros hacer un tratamiento de esa parte del talud, ¿no? En cambio, acá hacer un tratamiento de toda la presa, eso es imposible, ¿no? Tenemos que hacer cambios totales con esta metodología. Pero hace 100 años se usa. Ahora últimamente con todas las metodologías de, digamos, de cómputo, los modelos, en fin, se están afinando los detalles digamos, de cómo trabajar ese tema, ¿no? Entonces acá la respuesta sería, ¿cómo se aplicaría? Obviamente que se aplica en esta línea de falla mencionando los parámetros. Eso era lo que yo quería que me respondan, o lo que me hubiera parecido, ¿no? Y según el tipo de sección de presa mostrado, como es esta era la sección de presa, cómo se proyecta la estabilidad según la metodología, qué requeriría para conocer la estabilidad de la presa, qué requeriría lo que me están pidiendo en la ecuación, ¿no? Entonces, yo por eso siempre les recomiendo, tengan ustedes un formulario que no solamente es para el examen, para, digamos, el momento que van a dar, tienen que tener un formulario, ¿no? Por supuesto reducido, un cuadernito, en fin, no sé, que tengan, que no es la computadora, no es el laptop, porque cuando ustedes tengan que ir a hacer prácticas al campo o tengan que trabajar, nosotros no llevamos laptop para empezar, porque arriba no hay ni luz. Entonces, por más que se lleve, eso va a tener un tiempo de poder trabajar. Lo que se llevan son, obviamente, si uno va a hacer una exposición, tenemos que llevar pues pancartas, tenemos que llevar pues una serie de trípticos o si no, o algunos, la manera de presentar, digamos, a la gente de la manera más sencilla una explicación, ¿no? Porque allá no tienen pues multimedia, ni tampoco puntero en láser, ¿no? Eso no existe en ciertas zonas. Entonces tenemos que ver el resumen. Por eso les digo, hagan su formulario, ¿no? Yo creo que con su formulario, todo lo que yo les he consultado, podrían haber, digamos, de repente dado un buen porcentaje de las respuestas, ¿no? Bien, nos vamos a detener acá y vamos a ver las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas hasta el momento? Vamos a dejar de compartir. Preguntas, a ver. Mm, parece que no hay preguntas o me equivoco. A ver, por favor.
Una consulta, ingeniera. Sí, Eh, por favor. Cuando dibuja las líneas de flujo, usted menciona de que hubiera sido aceptable dibujar tres o cuatro. Esa parte no me quedó claro. ¿Lo podría explicar, por favor? O sea, ¿por qué la cantidad será tres o cuatro? Ya. Ok, vamos a regresar al dibujo nuevamente. Ya, ok. Lo que yo les estaba mencionando era de que se está, digamos, esto, digamos, se ha hecho a grosso modo, ¿no? Como todos nosotros, con tal de tener los cuadrados dentro de este gráfico. Entonces, lo que por mi cuenta he planteado una línea de saturación, ¿no? Aproximada, ¿no? Normalmente es la altura es mínima, es un tercio de la base. Y acá he utilizado más o menos ese criterio, ¿no? Entonces ha sido la primera y ya sobre eso se ha vuelto, se ha toditita las demás. Entonces, ¿qué dice? Que tenemos las líneas de flujo. Entonces acá tenemos un primer canal, un segundo canal, un tercer canal. Y yo decía, este cuarto, yo tomo tres, pero he podido también tomar cuatro, porque acá hay otro canal, pero llega a medias, ¿no? Si usted traza esta línea recta, este último canal está dividido, ¿no? Está dividido entre la cimentación y está dividido entre el núcleo. Y en el caso de canales de flujo y canales equipotenciales no hay valores de punto 5. Entonces, o usted toma los enteros, uno, 2, 3. Acá en este caso he podido tomar 4, pero este cuarto, si usted nota, está yéndose ya hacia la cimentación y me está quedando la mitad. Entonces yo particularmente opté por tomar los tres primeros, que son los que más me estarían representando la, la dirección del flujo. Y en el caso de las equipotenciales, tomé hasta la parte base del núcleo, ¿no? Que sería, esta es una zona, esta es otra zona 2, zona 3, zona 4 y zona 5, ¿no? De ahí me salen los 5. Pero usted ha podido, y también he considerado correcto, si hubieran tomado los 4, porque no hay medios puntos, como les digo, en línea de flujo. No, a eso me está refiriendo. No sé si está claro o digamos hay todavía una duda, señor Quinto. Profesor, una pregunta, o sea, ¿cuál es el criterio para saber cuántas líneas dibujar? Esa es mi duda. Ya, miren, en la metodología que se presentó, ¿no? Les mencionaba de que lo que se está, digamos, recomendando es tener 4 o 5 líneas de flujo que estén separadas de la misma distancia. Esa es la metodología, ¿no? La metodología no es que ustedes puedan tener más líneas de la que se está, digamos, teniendo acá. Por ejemplo, si acá se equiparan 1, 2, 3 y 4, estas líneas, esta es la primera, esta es la segunda, tercera, cuarta y quinta, tengo 1, 2, 3, 4 canales de flujo. Entonces, ustedes ven que primeramente que tienen la misma distancia, después que están yendo en un orden que está siguiendo la línea de saturación, ¿no? Y luego las equipotenciales tienen que hacer un cuadrado con respecto a estas líneas que se están trazando. O sea, las líneas de flujo son, las equipotenciales representan la pérdida de carga que se ha tenido desde el punto más alto hasta el último punto, mientras que las líneas de flujo están representando cómo está discurriendo el flujo a través del cuerpo de la presa y tienen que ser perpendiculares para poder tener la posibilidad de que se cumpla la ley de tanto el principio de ecuación de Laplace como también utilizar la ecuación de Darcy, ¿no? Esos son los criterios. No sé si estoy respondiendo su pregunta. Sí, gracias, profesor. ¿Alguna otra pregunta sobre este respecto? Miren, como hay tantas respuestas frente a esta pregunta, yo he sido bastante amplia en las respuestas,
¿no? Lo que sí, lo que he, digamos, considerado el primer criterio para mí es de que en la parte que era el terraplén permeable, no había pérdida de carga. Y quien ha considerado esto como pérdida de carga ya está errado, ¿no? Pero aún así, he hecho algunas consideraciones, porque después quienes han perdido carga acá, que es incorrecto, han tomado bien el número de líneas de flujo y las líneas de equipotenciales, que ya debería considerarse mal, pero se considera algo de puntaje, ¿no? Eso es lo que quiero que aclarar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bien, no habiendo ninguna otra pregunta, vamos a aprovechar y vamos a compartir el seminario. Miren, el seminario no tiene una solución directa en este momento, así como el examen de medio curso. Tiene preguntas nada más y vamos a irnos para responderlas. Vamos a irnos a la presentación que se ha hecho tanto para el liviadero como que se ha hecho para ahora Scar. Entonces, se tienen las preguntas y vamos a ir a las respuestas, directa y concretamente, ¿no? Para no volver a repetir la clase que ya ustedes la han escuchado, pero vamos a ver lo más saltante, lo que deberían ustedes considerar que deben saber, ¿no? Deben saberse por encima de todo. Y el primer punto, por ejemplo, dice, describe el indicador que requiere para verificar el buen diseño de la transición del aliviadero y cite los valores aceptables. Ya. Esta pregunta tiene la siguiente respuesta. Vamos a ir a aliviaderos. Entonces, volvemos a leer la pregunta. Describe el indicador que requiere para verificar el buen diseño de la transición del aliviadero y cite los valores aceptables. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo con esa pregunta? Nos estamos refiriendo a varias cosas, fíjense. Número uno, el indicador está alrededor de la primera elección que hacemos en la sección de control, ¿no? La sección de control, que es justamente el cambio del canal que está, digamos, conducido el flujo y que está ingresando a la rápida, son dos áreas diferentes, siempre, ¿no? Primeramente, que lo que trae el canal podría ser trapezoidal inclusive, pero la rápida tiene que ser, bajo cualquier circunstancia, rectangular. Entonces tiene que haber una transición. Y en la transición normalmente se generan olas, ¿no? Ondas y olas que van a ir de un punto a otro, ¿no? Por la misma situación de que está haciendo un cambio de sección, ¿no? Entonces, uno de los puntos de las respuestas es que se debe, digamos, tener el primer indicador es el número de flujo, donde nos está diciendo de que el ángulo de deflexión de la superficie del agua, ¿no? De esas ondas que se están formando, vamos a colocar acá de repente un pequeño ejemplo, estas ondas que son cruzadas, ¿no? Van a suceder de todas maneras en la transición. Entonces, se dice de que esos ángulos de esas ondas, no es ángulo, por su caso, de físico, es el ángulo que se mide aproximadamente sobre la superficie del cambio de, digamos, de olas que existen entre el punto mayor y el punto menor. Entonces, se dice que ese ángulo de deflexión no debería ser, ¿no? Más de 30 grados, o sea, entre 25 y 30 grados. Pero ¿cómo lo vamos a saber? Nos dice la norma de que la cotangente de alfa debe ser igual a 3.375 por el número de Fru, siendo el número de Fru igual a la velocidad sobre la raíz de 1 menos K, ¿no? Este es 1, G por D, que es el tirante, y por seno de teta, que es 1, o sea, es en realidad el número de Fru. Entonces, ese es el primer punto de la primera parte de la respuesta. No está completa todavía la respuesta, ¿no? O sea que la respuesta sería que uno de los parámetros es chequear el ángulo de flexión que no debe ser mayor de 30 grados. La siguiente parte de la respuesta
es chequear los números de Debernikov y Montiur, las cuales están dentro de estas dos, digamos, gráficos, ¿no? Y se chequea considerando la línea de energía. En el primer gráfico, que es, digamos, el número de Bernikov, está en función de esta ecuación. Siempre está acompañado el número de Fourier. Entonces, igual a 2 veces la base de la rápida sobre 3 el perímetro mojado, ¿no? Multiplicando, tenemos el número de Bernikov. Y el número de Venture es igual a la velocidad al cuadrado sobre G por S por L por la tangente de teta, ¿no? Entonces, esa tangente de teta es este ángulo de teta. Entonces, tenemos acá este punto, tenemos este otro punto, ¿no? Y tenemos esta primera gradiente, ¿no? De este punto con respecto a este punto y tenemos este ángulo. Este ángulo es el ángulo de teta que se debe considerar acá. Entonces, el primer chequeo era el ángulo de fricción y el segundo chequeo es con estos dos números poder ir a las tablas, ¿no? La respuesta era justamente los números de Montiur de Bernicot que están en función de estos parámetros y que estando dentro de la tabla debemos estar en una zona de flujo, perdón, en flujo estable sin ondas, ¿no? Que esta es la que nos interesa estar, ¿no? En la primera tabla. Y en la segunda, tenemos que estar también en un flujo estable sin ondas, para tener nosotros la consideración y, digamos, un poco pensar de que estamos diseñando correctamente la primera dimensión que hemos asumido, ¿no? Esa era la respuesta. ¿Hasta acá alguna pregunta, por favor? Bien, ok. Entonces sigamos con la siguiente pregunta. ¿Qué variable considera para proyectar la trayectoria de la rápida? Entonces nos vamos otra vez a la trayectoria de la rápida. Estamos acá en la cresta, forma, transición, y estamos acá en la trayectoria. Las variables más importantes de la trayectoria es pensar de que esta trayectoria está conectada, ¿no? Con la posa amortiguadora y está en función de esta ecuación. Y esta ecuación tiene la variable del ángulo de teta sub 0, que es este ángulo justo cuando está bajando la trayectoria, y en el ángulo de teta sub 0, perdón, teta sub L, que es cuando estamos ya terminando el recorrido de la trayectoria y uniéndonos con el empalme de esta rampa, porque esto no va, es parte de la trayectoria, esto es una recta que se estila que esté 2 en 1, ese es el fin de la trayectoria, ¿no? Y me está haciendo un ángulo desde la tangente de esta trayectoria con respecto al ángulo que está formando con esta recta. Entonces, ese es teta sub L. Y tenemos esas variables, ¿no? Esas son las principales. El valor de K, que también está involucrado acá, está en función de la longitud de la transición. Y esta longitud es la longitud de la trayectoria, mejor dicho, ¿no? Esa era, digamos, la respuesta, ¿no? Esas son las variables más importantes de la trayectoria. Tener en cuenta que es una parábola y que los ángulos son tomados en el inicio y al final de la trayectoria. Bien, vayamos con el siguiente pregunta. Describa dos indicadores que se requiere para verificar el buen diseño de la rápida. Diga qué autores lo respaldan y señale las variables que considera. Entonces creo que me adelanté. Entonces la primera era solamente decir el ángulo de flexión y acá en estas sería la tercera, disculpe, acá hay un error, sería pues Montiur y de Bernicot y describir esas variables, ¿no? La cuarta es, en una rápida se muestra una altura de 50 metros de caída. No, acá yo les voy a dar el procedimiento, no lo voy a resolver, pero les voy a dar el procedimiento de cómo debería verse, digamos, estos temas, ¿no? Dice que la rápida está a 50 metros, entonces acá tenemos la salida de la rápida y tenemos la caída de la rápida con la pose de disipación. Y esta caída tiene 50 metros. 50 metros, muy bien. El caudal es de 50 metros cúbicos por segundo.
y el ancho de la base de ingreso a la pose de disipación tiene 4 metros de ancho. No les dice el ancho de la rápida, pero acá justamente hay un artificio. Si les dicen, ¿no? Y eso lo ven ustedes en el, vamos a ver acá en la presentación. Un minuto. Ya no puedo salir porque estoy dibujando. Entonces, ¿qué quiero decir? Que mientras que ustedes estén en el canal, digamos, yendo hacia la transición, pueden tener ustedes un canal que está, digamos, tenemos una transición así de este tipo, ¿no? Estamos cambiando o al revés, ¿no? Ya, ok, acá tengo todo el recorrido de la rápida es una recta. Y la pose de disipación sigue siendo rectangular. O sea, acá tengo en este punto, tengo el inicio de la posa, tengo la salida de la posa y este es el tramo y este vamos a suponer que es la trayectoria. Entonces me dicen de que esta posa tiene 4 metros. Pero ustedes saben muy bien de que el canal de la rápida nunca, nunca es mayor que el ancho de la poza, ¿no? Al contrario, vamos, a medida que vamos bajando, vamos incrementando el tamaño para poder tener un número de fru adecuado al final, en este punto. En este punto nosotros tenemos que tratar de tener un fru que va a variar entre 2.5 y 9. Eso es lo que tenemos que tratar. Si no estamos en ese rango, no podemos decir de que vamos a plantear una rápida. Tenemos que plantear otra cosa. Entonces, como sabemos eso, tenemos que asumir acá para poder resolver el problema. Entonces nos dicen que el ancho es 4 metros. Entonces ustedes pueden decir que el caudal unitario, miren cómo lo voy a resolver. El caudal unitario es igual a 50 sobre 4. ¿No? Esto me está dando el caudal unitario. Por consiguiente, si tengo el caudal unitario, porque estoy asumiendo de que la rápida tiene el mismo ancho que la posa, lo cual no necesariamente es cierto, pero tampoco difieren tanto, entonces con el caudal unitario yo calculo el tirante crítico, que es el que se forma siempre acá. Acá hemos dicho que es la sección de control y siempre va a suceder el tirante crítico, o sea que viene así el flujo, cae y ya se pega, ¿no? Y hace un salto hidráulico al final. Esto es lo que sucede. Entonces yo lo que estoy asumiendo, ¿no? Ya es el tirante crítico acá. Estoy asumiendo de que esta poza tiene 4 metros y tengo ya un valor, ¿no? ¿Por qué he calculado este valor? Porque acá me está diciendo de que qué tipo de disipación recomendaría, ¿no? ¿Qué pose de disipación? Para poder recomendar la pose de disipación, yo tengo que calcular acá, en este punto, cuánto es el número de fru, que puede ser entre 2.5 y 9. Y ese número de fru, el número de fru, es igual a la velocidad sobre, disculpen que estoy con el mouse, pero no G por I, ¿no? Raíz cuadrada de G por I. Ese es, digamos, el punto que voy a tener que calcular. Pero cuando digo velocidad y G por I, tengo I, tiene que ser I1. Y esta velocidad tiene que ser el caudal entre el área. El área es igual a la base, que es dato, por I1. Por I1. Y este también es I1. O sea que para calcular el número de fru y saber si estoy dentro de este rango, tengo que calcular el número de fru. Y por consiguiente tengo que calcular el I1. Entonces ya tengo acá la respuesta. Tomo Bernoulli desde este punto con respecto a este punto. Entonces Bernoulli me va a decir, acá, con respecto a este punto, ya me dieron 50 metros. Entonces yo solamente me queda calcular cuánto es el tirante, que ya lo calculé a través del tirante crítico, ¿no? El tirante más la velocidad crítica sobre 2G. Entonces ya tengo la primera parte de la energía. Y lo nivelo con el punto 2, que es el tirante I1
que es incógnita, más la velocidad al cuadrado sobre 2g. Y la velocidad no es otra cosa que el caudal sobre b por I1. Todo esto al cuadrado sobre 2g. Entonces, igualo con la primera parte que es, y digamos que I crítico más la velocidad crítica al cuadrado sobre 2g, ¿no? Y como tengo las elevaciones, ¿no? Tengo elevación acá y esta elevación no tengo datos, pero tengo la diferencia, entonces acá esto va a ser igual a, si tomo este punto de referencia, la voy a sumar a este lado, más 50 metros igual a esta relación. O sea, mi punto de referencia es este. Entonces digo, esta elevación más I más B cuadrado sobre G es igual a este punto, I cuadrado, que es el crítico, perdón, I1 que es el crítico, más B cuadrado sobre G, que sería el, perdón, no crítico, sino conjugado. Bien, esa es la solución. Tenemos el I1, reemplazamos en el número de Fru y me va a tener, voy a tener el valor que va a ser entre 2.5 y 9. Y según ello recomiendo. Primeramente, si me sale dentro de esos rangos, sí, esa posa es correcta, una posesipación. Si me sale dentro de 2.5 hasta 5, es la posa tipo 2 o 3. Si me sale más de 5 hasta 9, debe ser la posa tipo 4, una cosa así, ¿no? Del biuro, por supuesto, ¿no? Bien, ese es el planteamiento. No sé si hay dudas, por favor, me preguntan. ¿No hay ninguna duda por el momento? Bien, entonces vamos a borrar. Vamos entonces a la posa de descarga. La obra de descarga se pregunta, ¿cómo se formula el vaciado de un reservorio? ¿No? Entonces la respuesta, obviamente, que está en función, acá se les muestra una presa, se les muestra el corte de una obra de descarga, se tiene, digamos, una caída usable cuando hay sedimentos y se tiene al final una caseta de válvulas, ¿no? Esto va a funcionar así, ¿no? A través de esta carga hidráulica sobre esta ventana, va a salir el flujo, pues se va a controlar acá, lo cual quiere decir de que va a actuar a presión. Todo esto es una tubería que tiene un diámetro, luego se tiene una constricción porque tiene otra válvula acá de control, y luego se tiene una tubería de presión que se va a unir con la válvula final, que es, digamos, la válvula de control. Entonces, ¿cómo se va a formular el vaciado del reservorio? De hecho, tengo que ver de que este reservorio va a estar en función de cómo se maneje la válvula. Entonces, la válvula tiene varias consideraciones de vaciarse, ¿no? Puedo abrirla al 100% y tener una disminución determinada. Puedo abrirla al 90% y tengo que tener otro vaciado dentro del reservorio. Y así sucesivamente. Va a variar. Y acá se complementa con la segunda pregunta. Cita el tiempo que elegiría para el vaciado en una presa de 12 a 20 metros de altura y qué variables consideraría. Para poder resolver esa, digamos, pregunta, nos vamos a ir acá a la parte que hemos mencionado en el curso, ¿no? Que es este ejemplo, ¿no? Vamos a ir a este ejemplo, mejor más fácil, en el Excel que se les dio. Acá está la formulación del vaciado de un reservorio, ¿no? La formulación de un reservorio se va a calificar por alturas. O sea, nosotros si tenemos 7 metros de altura, no vamos a vaciar los 7 metros y vamos a considerar una sola velocidad. Cada metro va a tener diferente velocidad, ¿no? Por ejemplo, para vaciar entre máximo de altura hasta 6 metros con respecto al piso, es 1 metro. Hemos vaciado 1 metro y vamos a tener una velocidad de
11.72 metros por segundo y eso nos va a dar un caudal de 2.23. Si fuera así, solamente 1 metro nos demoraríamos 19 días en vaciarlo, ¿no? Eso lo remarcamos, recuerden, en la clase, ¿no? Que esa situación hace que nosotros no podamos tener posibilidades de hacer un rápido desembalse, porque estamos considerando una válvula muy pequeña. Y quedamos en que ustedes harían un juego en este Excel variando este valor del diámetro, ¿no? Y lo varié en clase, inclusive puse 1, y en ese momento eso se me redujo como a 7 días, algo así, ¿no? Entonces, eso es, digamos, la forma como tendría que formular el vaciado en función de los diámetros de la tubería, de los cuales no estamos operando con la tubería que va a corresponder al diámetro que está respondiendo al caudal de los usuarios, sino al caudal que va a requerir la presa para desembalsar. Y que nuevamente tenemos que volver a rediseñar, porque acá, en este momento en el Excel, se ve que se tiene diferentes alternativas, tanto de la caja de entrada como del nivel NAMO y NAME, ¿no? Entonces nosotros vamos a elegir cuál de los niveles vamos a elegir y vamos a ver qué caudal corresponde al de los usuarios. El del usuario, por ejemplo, es 0.36 y eso corresponde a un diámetro de 14 pulgadas. Y con ese resultado teníamos nosotros un vaciado que correspondía a 87 días. Pero nos dimos cuenta de que acá podemos variar este diámetro y podemos cubrir, como es una válvula, cuando querramos atender al usuario, pues la válvula la abriremos pues al 50%, al 25%. Y cuando querramos tener un rápido desembalse, se abre al 100%. Es una alternativa. La otra es que se tengan dos tuberías, ¿no? Eso va a depender siempre del riesgo, porque hay empresas que no tienen ningún riesgo y podrían estar, digamos, liberadas de rápido desembalse. Pero si tienen ese riesgo, tenemos que ver lo que va a suceder, ¿no? Entonces, esa es hacia eso, a ese nivel va la pregunta. Entonces se les dice acá, el tiempo que elegiría para el vaciado de una presa de 12 a 20 metros de altura, ¿qué variables consideraría? Entonces ya acabamos de ver las variables, ¿no? Las variables son, vamos a regresar acá, las variables cuáles son para el vaciado. Son considerar la partición de las alturas para poder vaciar la presa. Segundo, la velocidad. Tercero, el caudal correspondiente a velocidad. Ahora ustedes dirán, ¿pero dónde sale? Acá está, ¿no? La velocidad teórica es igual a raíz de 2G por H. Entonces, en el primer caso tenemos digamos, el valor de la altura, que es 1 metro nada más, ¿no? Porque la válvula, perdón, tiene esta altura, 1 metro entre piso y piso que estamos viendo, pero la válvula está acá abajo. Entonces tenemos primero 7 metros, después 6 metros, 5 metros, 4 metros, y de acuerdo al nivel de agua que esté ubicado sobre la válvula, es que se aplica esta ecuación. Y esta velocidad va a venir acá, ¿no? Y el caudal vamos a calcularlo en función del caudal por el área, la velocidad por el área de la tubería escogida. Ese es, digamos, obviamente que este cuadro corresponde a una apertura del 100% de la válvula, ¿no? Esto en un rápido desembalse ya no se puede jugar con alturas medias, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, en el caso de Biconga, se ve para diferentes alturas, ¿no? Pero se trabajan diferentes alturas de compuerta. Cuando tiene, por ejemplo, 50 metros de altura, se ve la apertura en 100 metros, 50, perdón, 100%, 75, 50, 25%. Y para ello el caudal está variando en todos los casos. Y de las velocidades, por consiguiente, están variando también. Y ese es el otro caso, ¿no? Que es ya un caso ya más trabajado con Excel, ¿no? Porque es un poco más reciente, ¿no? Esta situación. Vamos a la siguiente pregunta. En el gráfico mostrado, estamos hablando de este gráfico, señale las pérdidas de carga de la tubería y señale las variables que se consideran. Entonces acá, pues, primero tiene la pérdida en la entrada, que hay una reja, ¿no? La pérdida por entrada, luego viene la tubería, el codo, luego tenemos este tramo de tubería por fricción, luego tenemos una contracción, luego ya el ingreso de la tubería, que viene otra vez la fricción, luego la pérdida por
la válvula, ¿no? Y que estarían, digamos, ¿qué variables? La primera variable de la pérdida es ubicar qué tipo de pérdida es. Estas pérdidas son locales, por consiguiente están en función de un coeficiente, ¿no? Por el b cuadrado sobre la g, la velocidad. Esas son sus variables. Los coeficientes de entrada por la velocidad. Luego, la fricción está en función de qué elegimos, si Darcy-Weisbach o Hassen y Williams, y vamos a ver cuáles son sus variables. Pues normalmente la más importante es la longitud y la rugosidad. Después acá tenemos la contracción. También sus variables principales es el valor del coeficiente que se utiliza para esta contracción y el b cuadrado sobre la g. Cambio de velocidades, porque es una pérdida por cambio de velocidad. No, la velocidad antes de la entrada y la velocidad cuando se ha contraído. Acá hay tres tipos de pérdida. Una pérdida local, una pérdida por fricción y una pérdida por contracción. Entonces eso es lo que se está pidiendo, ¿no? Cuarta pregunta. Con la información señalada en el gráfico, ¿qué caudales pueden descargarse? Y qué valores, o sea, de valores aproximados. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es mirar las elevaciones, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, cuánto es la elevación acá en la obra de, en el punto de la válvula, un aproximado. Todo este eje está en la misma dirección y está en la 1526. Y estamos en la 1561-62. Si restamos, ¿no? Si restamos esta, vamos a suponer redondeando 60 menos 25, tenemos aproximadamente unos 35, por decir, ¿no? 35 metros que va a caer. ¿No? Si va a caer 35 metros, ya tenemos diámetros de la tubería. Entonces, esa salida, la información del gráfico que pueden descargarse, va a ser medida en dos tramos. Un primer tramo que va a tener una fricción y una pérdida en este tramo y otro tramo que va a tener otra pérdida, ¿no? Y de acuerdo al, digamos, a la primera opción que les di para Biconga, vamos a tener que calcular en función de cada metro que bajamos, ¿no? Cada metro que bajamos, vamos a calcular las velocidades, pero considerando esas pérdidas, ¿no? Ese es, digamos, un poquito más desarrollado como Biconga, una cosa así similar. Bien, no lo tengo desarrollado porque yo lo que estoy tratando de darles son las ideas, ¿no? Para que ustedes hagan sus ejercicios y ya nos hemos dirigido al, digamos, un poco al cuaderno que mostramos en la clase y van a tener que, digamos, repasar, ¿no? Bueno, vamos a ver las preguntas en este momento. Voy a dejar de compartir. Bien, las preguntas, por favor. ¿Hay alguna duda de lo que yo estoy explicando? Porque recuerden que hemos quedado en que el seminario no es solamente que, digamos, no aprenderían, creo, si yo estuviera repitiendo otra vez el curso, los capítulos de aliviadero y obra de descarga. Yo creo que los estoy dirigiendo a preguntas que deben saber y deben conocer y ustedes deben desarrollar. Creo que no hay ninguna duda. Ya. Ok, miren, yo normalmente atiendo a los estudiantes los martes y los jueves eh, desde las 10 hasta la 1, 2 de la tarde, ¿no? Ese es uno. Entonces,
Yo les sugeriría a todos ustedes, como quiera que ya han visto, digamos, un poco las preguntas y un poco las he relacionado, las he dirigido con el curso, ustedes repasen y me hagan saber, pues, así como dice el señor Cachique, puede ser presencial o puede ser también virtual, que me manden sus dudas, ¿no? No, no, mire, yo le sugiero lo siguiente, si usted no me encuentra, usted mándeme sus dudas, porque lo más probable es que yo sugiero esto, ¿no? Que ustedes resuelvan los problemas. Yo lo sugiero de esta forma, ¿no? Resuelvan los problemas y ustedes pueden enviar a ver si están dentro del encuadre, yo lo reviso y yo hago una cita con ustedes, por decir, los que están interesados, porque los que no han resuelto, ¿qué me voy a volver a reunir? ¿Para qué? Para decir, digamos, no decir nada. Entonces, podemos encontrarnos el próximo lunes nuevamente con los que han resuelto su problema y están con las dudas, ¿no? El próximo lunes, que sería ya el examen, creo, ¿no? No, no, el próximo lunes es 30, tenemos todavía chance. El 7 es el examen. Entonces, mi sugerencia es esa. Ustedes el día martes y jueves me encuentran físicamente. Yo estoy toda la semana, lo que pasa es de que estoy haciendo otras cosas y dedico los martes y los jueves en la mañana para atender a los alumnos, las preguntas que se presenten, las tesis, en fin, que también los atiendo, ¿no? Y si no me encuentran, pues hagan el ejercicio y me lo mandan por correo, nuevamente repito, y el día 30 hacemos una reunión así como esta MIC, solamente con los alumnos que han resuelto los problemas, para explicarles exactamente si están equivocados o están en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesora. Ya. Recuerden que esa reunión no va a ser pues con los alumnos que no han resuelto nada, pues se ve que no tienen interés. Si tienen interés, van a resolver el problema, van a resolverlo y yo les voy a explicar si se han equivocado o si están en el camino, ya, pero por favor lo envían antes, porque el mismo día revisar lleva tiempo. En cambio, yo lo reviso antes y digo, vea, estos son los errores. Entonces, el día lunes nos encontramos igualito que ahora, 9 de la noche, para poder explicarles el detalle, ¿no? Y el 7 ya nos encontramos en la clase para que den el final. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Listo, jóvenes. Yo creo que les he dado un panorama de lo que debe repasarse, ¿no? Debe repasarse y sobre todo que el final va a ser pues el 90% de aliviadero y de obra de descarga y un 10% podría ser una pregunta de criterio de lo que he explicado del examen de medio curso, ¿no? Así podría ser. Pero básicamente obras de descarga y aliviaderos. Ahí se van a concentrar las preguntas y les recomiendo que resuelvan el examen, diré el seminario. Está bien, profesora, gracias. Muy bien, entonces nos estamos en contacto, que puede ser martes, puede ser jueves, o me envían por correo, y el próximo lunes 30 yo les voy a mandar una invitación, pero discúlpenme, les voy a mandar solamente a los que han resuelto los problemas, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Señorita Sally, ¿está de acuerdo? Sí, profesora. Ya, listo. Nos vemos entonces, jóvenes, en la semana y el próximo lunes también, ¿ya? Muy bien, muchas gracias por su atención. Disculpe una pregunta, ¿alguien ha grabado la clase? Ah, ya, perfecto entonces. Muy bien, muchas gracias, hasta luego. No necesito entonces enviar el documento, ¿no? Ya, lo voy a colgar en el Moodle, lo voy a colgar. Le voy a poner como seminario, ¿ya? Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches.